Hola, ¿qué tal? En este video les voy a hablar de lo que es el circuito RC. Les voy a dar la explicación del funcionamiento y una simulación. Y en videos posteriores voy a realizar cálculos. Voy a explicar sobre la constante del tiempo RC, tau, para poder saber el tiempo de carga y descarga del capacitor. Por el momento, pues les voy a dar la explicación. Aquí tenemos este circuito, es un circuito en serie, se conoce como circuito RC ya que está conformado por una resistencia y un capacitor. Los capacitores pues son elementos almacenadores de carga. Pero nosotros podemos tener dos situaciones. Me voy a ir a la simulación para que vean. Esta situación es en la que el interruptor está hacia abajo. Si yo presiono, el interruptor se va a ir hacia arriba. Al hacer esto, de subir y bajar, nosotros podemos ir variando el comportamiento del capacitor, del circuito más bien dicho, y del capacitor también. Es decir, que vamos a hacer que el capacitor se cargue y se descargue al darle al interruptor hacia abajo y hacia arriba. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede con el interruptor hacia abajo? Es decir, en esta situación el interruptor está hacia abajo. En este caso vemos que como el positivo de la pila está este cable, pues se puede decir que está colgando, no está cerrando en ningún punto. Por lo tanto, no puede haber una circulación de corriente. Entonces, en esta situación, como no hay una circulación de corriente, pues el capacitor no se va a poder cargar. Entonces, vemos aquí que se nos pide saber el voltaje entre este punto y entre este punto, y el voltaje en las terminales del capacitor. El capacitor tiene dos patitas, entonces si medimos el voltaje entre esas dos patitas, pues es el voltaje VC, voltaje en el capacitor. Entonces, con el interruptor abajo, como el capacitor no ha sido cargado ni nada, entonces el voltaje ahí es 0 voltios, pero también el voltaje VE es 0 voltios. Entonces, el voltaje en el capacitor es de 0 voltios porque pues no hemos puesto a cargar ese capacitor. También el voltaje VE también es de 0 voltios, el voltaje entre este punto y entre este otro punto. Ahora, ¿qué sucede cuando subimos el interruptor? Como ya estamos subiendo el interruptor, pues ya va a haber una circulación de corriente por el circuito, va a pasar la corriente por esta resistencia y el capacitor va a comenzar a cargarse, ¿sí? Es decir, cuando el interruptor estando arriba, la corriente va a comenzar a fluir desde la terminal positiva de la batería, va a pasar por la resistencia R y también va a pasar por el capacitor C. Entonces el capacitor va a comenzar a acumular cargas. Eso lo va a hacer, no lo va a hacer así inmediatamente, lo va a ir haciendo conforme avance el tiempo. Tampoco es mucho tiempo, puede ser un segundo, etcétera, milisegundos. Entonces, eso tiene que ver con la constante de tiempo RC, pero eso lo voy a explicar después. Entonces, esa acumulación de carga en el capacitor lo que va a hacer es que va a generar un voltaje a través del capacitor. El voltaje en el capacitor se va a ir aumentando, es decir, el voltaje VC se va a ir aumentando, ¿sí? Entonces, esto se conoce como periodo de transición. Es el periodo durante el cual el voltaje en el capacitor va cambiando, el voltaje VC. Entonces, la carga, como les digo, se va a ir acumulando en el capacitor hasta que el voltaje VC llegue al mismo valor de la batería. Es decir, que cuando nosotros subimos el interruptor, después de un tiempo, el voltaje en el capacitor va a ser igual de la batería, es decir, va a ser igual a 9 voltios. También el voltaje VE va a ser igual a 9 voltios. ¿Por qué? Porque conforme va aumentando el voltaje en el capacitor, va disminuyendo el voltaje en la resistencia, ¿sí? Va a ir disminuyendo el voltaje hasta que el capacitor acapare todo el voltaje en la batería. Entonces el voltaje en la resistencia va a ser igual a cero. Y el voltaje medido en las terminales del capacitor es como la resistencia es cero, quiere decir que entre este punto vamos a encontrar, va conectado a un extremo del capacitor y este otro punto va conectado al otro extremo del capacitor. Quiere decir que ahí vamos a medir el voltaje que hay en el capacitor, que es 9 voltios, ¿sí? Entonces, como sucede esto, eh, que, que después de que el capacitor haya sido cargado, la corriente va a dejar de fluir, o sea que ya no se va a seguir cargando más, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, va a llegar un punto en el capacitor ya se haya cargado. Ahora, periodo de transición concluido, pues es cuando ya el circuito alcanza un nuevo estado estacionario, el voltaje del capacitor es el voltaje de la batería, ¿sí? Aquí
vamos a hacer la simulación, se las quiero mostrar. Voy a poner también un amperímetro, Metzer amperímetro, para que midamos la corriente. Vamos a medir la corriente en este punto. Voy a copiar esto para que haya 2 amperímetros. La corriente en este punto para medir y también la corriente en este otro punto, ¿sí? Los amperímetros pues se ponen en serie. Tengo el interruptor abajo, ¿sí? Tengo el interruptor abajo y vemos que como está abajo el interruptor, la corriente es 0, o sea que no puede haber una circulación de corriente por aquí, pues porque pues está abierto el camino. Vamos a también a medir el voltaje en el capacitor es 0 también. También vamos a medir el voltaje en la resistencia. Ahí está. Ahora quiero que pongan mucha atención a esta parte, vamos a poner arriba el interruptor y va a haber que ver una circulación de corriente. Vieron que empezó a fluir corriente, pero nuevamente quiero que vean, más que no sé cómo, no sé si aquí se puede hacer un poco más lento, bueno, modificando los valores de los elementos, pero ahora quiero que observen que en el momento en el que ¿saben qué voy a hacer? Voy a hacer esto. Voy a poner más, ahí está, es más lento ahora sí. Bueno, nuevamente, aquí esta parte vamos a comenzar a cargar el capacitor. Vemos aquí que no circula corriente porque pues está abierto el camino. El capacitor tiene un voltaje entre sus terminales de 0 voltios. Esa es la manera de saber si el capacitor está descargado. No estamos midiendo ningún voltaje en el capacitor. Entonces, aquí medimos una corriente de 0. Ahora vamos a cerrar el interruptor. En el momento en que cerremos el interruptor, no que lo cerremos, perdón, no. En el momento en que subamos el interruptor, va a empezar a circular una corriente por aquí. También va a empezar a circular, como esto va a estar hacia arriba, esa corriente va a circular así, por acá, por el cable, va a pasar por esta resistencia y va a ir cargando el capacitor. El capacitor se va llenando de cargas, ¿sí? Conforme vaya circulando la corriente por la resistencia, por el capacitor va a ir aumentando su voltaje. Pero conforme el capacitor aumenta su voltaje, el voltaje en la resistencia va a ir disminuyendo. Cuando el capacitor haya sido cargado, la corriente que circule por este punto va a ser igual a 0. Y quiero que observen. Se dan cuenta que el voltaje llegó a 9 voltios en el capacitor y 0 en la resistencia. Cuando el capacitor se cargó, esta corriente se hizo 0. Ahora vamos a poner atención en esta corriente. Vamos a descargar el capacitor. Como ya lo descargamos, quedó en 0 voltios. Ahora, vamos a poner atención aquí en este amperímetro para que vean cómo va disminuyendo la corriente. Primero, aquí ya vemos. Conforme el capacitor se va cargando, la corriente va disminuyendo. Ya cuando el capacitor se cargue, pues ya no circula más corriente. Ya cargamos el capacitor, ya lo hemos hecho. Ahora vamos a descargarlo. Para descargarlo, ¿qué es lo que va a suceder? Pues vamos a poner el interruptor nuevamente hacia abajo. Sí, lo vamos a poner nuevamente hacia abajo. Pues cuando pongamos el interruptor hacia abajo, vamos a ver que el voltaje en el capacitor va a ir disminuyendo. ¿Sí? Va a ir disminuyendo. ¿Sí? Y va a empezar a haber una circulación nuevamente por esta resistencia. ¿Sí? Quiero que vean. Entonces, inicialmente, pues el capacitor estaba descargado, su voltaje es 0 voltios. Subimos el interruptor, la corriente empieza a disminuir aquí, de igual manera el voltaje en la resistencia y el voltaje en el capacitor pues llega al máximo, al de la batería. Cerramos esto y vemos que la corriente, nuevamente hay una circulación de corriente hasta que llegue a 0 esa corriente. Y nuevamente pues ya el capacitor se ha descargado. Ahora, es el periodo de transición concluido cuando el capacitor llega a su voltaje al de la batería. Ahora, el estado de equilibrio es cuando bajamos, es lo que hicimos ahorita, que empezamos a descargar el capacitor. ¿Qué es lo que sucedió? Primero, el voltaje VC entre sus terminales era el voltaje de la batería. Cuando nosotros bajamos el interruptor,
una corriente va a fluir a través de la resistencia. Esto es hasta que se agote la carga del capacitor. BC irá cayendo a 0 voltios, o sea que va a ir disminuyendo de 9 voltios, va a llegar hasta 0 y el voltaje en R pues también va a ser de 0 voltios. Ahora, un resumen. Inicialmente el interruptor pues estaba bajo, como vimos. El voltaje por lo tanto VC era de 0 voltios. Cuando subimos el interruptor, el capacitor comenzó a cargarse. Al estarse cargando el capacitor, el voltaje en sus terminales empieza a subir. Después de cierto tiempo, ya que el capacitor termine de cargarse, el voltaje entre sus terminales será igual al voltaje de la pila, o sea, ya que el capacitor se haya cargado. Cuando el capacitor tenga el voltaje máximo de la pila, el voltaje en la resistencia será de 0 voltios. Y al bajar de nuevo el interruptor, el capacitor se va a descargar en la resistencia y va a comenzar a fluir una corriente eléctrica que después esa corriente eléctrica se va a hacer cero. Quizá fue todo muy rápido, pero si ustedes van analizando paso por paso van a comprender el comportamiento del circuito RC. Y luego les voy a hablar de tau, que es la constante de tiempo RC. Eso lo vamos a ver en otro video. Nos vemos.